she got murdered and everything. It broke my heart. Because me and my sister did everything together. En la fecha marcada por el terror, el 27 de marzo del 2011, la comunidad de un pequeño pueblo quedó paralizada al descubrir la cruel realidad detrás de las puertas de la familia Brooks. Un plan meticulosamente orquestado por la matriarca, Sherry Brooks, se desplegó con la precisión de un reloj de pesadilla. Vera Jo Regal, una mujer con discapacidad intelectual, se convirtió en la víctima de un juego macabro que involucraba a toda la familia. La escena descrita por los testigos y reconstruida durante los interrogatorios revela una secuencia de eventos escalofriantes. La víctima fue sometida a torturas inimaginables, una brutalidad que comenzó con humillaciones menores y rápidamente escaló hacia un tormento físico extremo. Uno de los actos más perturbadores fue obligar a Vera a consumir heces de perro, un acto que pone de manifiesto la depravación a la que fue sometida. Mientras la familia observaba, Daniel Bixler y Nicole Peters, parientes lejanos, tomaron un papel activo en la tortura. Bixler, armado con un cuchillo, no solo amenazó a Vera, sino que procedió a herirla de manera repetida y cruel. Nicole, por su parte, oscilaba entre la incitación y la ejecución, preguntando a Sherry si podía dar el golpe mortal, aunque Sherry tenía otros planes. La víctima fue golpeada tan severamente que cada hueso de su rostro se rompió bajo la fuerza de los impactos, una violencia que ilustra la brutalidad del asalto. Este interrogatorio no solo sacó a la luz los detalles horripilantes de la tortura, sino que también expuso la dinámica y las interacciones entre los miembros de la familia. La frialdad y la calculada indiferencia con la que se llevó a cabo el asesinato sugieren una desconexión alarmante con la humanidad y el respeto por la vida. El testimonio de Alan Kapp, uno de los implicados, ofreció una perspectiva aterradora y a la vez esclarecedora sobre el evento. Bajo la presión del interrogatorio, Alan reveló que la respuesta rápida y mecanizada a las preguntas era su manera de distanciarse de los crímenes cometidos. Admitió haber mantenido secretos sobre la vida y la muerte de Vera, eligiendo el silencio cuando la verdad era más necesaria. La implicación de la familia Brooks en este trágico evento no solo se destaca por la atrocidad del acto en sí, sino también que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la influencia de las dinámicas familiares en la perpetuación de la violencia. La revelación de esos hechos en el interrogatorio no solo se busca justicia para Vera Jo Regal, sino que también intenta comprender cómo un entorno familiar puede convertirse en un caldo de cultivo para el horror más insondable. A medida que avanzaba el interrogatorio, las capas de engaño comenzaron a desmoronarse, revelando más sobre las motivaciones y los métodos empleados en este crimen atroz. Los detectives, armados con preguntas precisas y una cronología de eventos establecida, presionaron a los implicados para desentrañar la complicidad de cada miembro de la familia Brooks y sus asociados. Uno de los momentos más impactantes del interrogatorio fue el testimonio de Shannon, quien, aunque inicialmente se presentó como una víctima de las circunstancias, gradualmente reveló su participación con más profundidad. Describió cómo, bajo la influencia de Nicole y Danny, fue coaccionada para participar en los actos de tortura. La descripción de Shannon sobre cómo fue forzada a infligir dolor a Vera bajo la amenaza de la violencia contra ella misma ofrece una ventana a la manipulación psicológica y el miedo que imperaba en la casa. El uso de objetos cotidianos en la tortura reveló una falta alarmante de humanidad. Detalles sobre cómo obligaron a Vera a ingerir productos químicos peligrosos y utilizaron herramientas improvisadas para infligir dolor físico son ejemplos de la degradación a la que fue sometida. La mención de un cepillo de dientes usado para humillar a Vera, forzándola a limpiar y luego consumir residuos del suelo, fue particularmente perturbador. Este segmento del interrogatorio también arrojó luz sobre el papel de otros miembros de la familia, como Chucky y Zachary Brooks.
quienes participaron activamente en el asalto físico. Las descripciones de cómo cada golpe fue calculado para causar el máximo daño sin provocar la muerte inmediata ilustran un nivel de premeditación y crueldad raramente visto. La coerción y la violencia no se limitaron solo a Vera. Otros presentes durante los hechos también fueron amenazados o forzados a participar. Este ambiente de terror fue meticulosamente orquestado por Sherry, quien se aseguró de que todos los presentes contribuyeran de alguna manera, asegurando su silencio y complicidad a través del miedo y la manipulación. El relato de Shannon sobre cómo intentó disuadir a los perpetradores y cómo fue silenciada y amenazada pone de manifiesto la dinámica de poder dentro del grupo y cómo fue utilizada para perpetuar el abuso. Esa parte del testimonio subraya la gravedad de los hechos y prepara el terreno para el último segmento del interrogatorio, donde las últimas piezas del rompecabezas del caso se revelarán, mostrando la plena magnitud de la tragedia y los esfuerzos finales para encubrir el crimen. En la fase final del interrogatorio, los detalles más perturbadores sobre la ejecución final y las repercusiones del asesinato de Vera Jo Regal salieron a la luz. A medida que los investigadores profundizaban, el nivel de detalle y la frialdad de los actos cometidos revelaban una trama aún más oscura y complicada de lo que inicialmente se podía imaginar. El testimonio final se centró en el desenlace de los eventos, describiendo cómo Vera fue brutalmente asesinada y desfigurada antes de ser abandonada. La descripción del uso de objetos como un cuchillo y un trozo de madera, utilizados para infligir lesiones fatales, subraya la brutalidad sin límites a la que fue sometida. La narrativa detalló cómo Nicole y Danny, con la complicidad de otros miembros de la familia, llevaron a cabo el acto final, que culminaría con la muerte de Vera. Un aspecto clave que surgió de los interrogatorios fue la manipulación de la escena del crimen para hacer aparecer que Vera había sido atropellada por un tren. Este intento de encubrir la verdadera naturaleza del asesinato refleja un nivel de premeditación y desprecio por la ley que es particularmente alarmante. Los interrogatorios revelaron cómo la colocación del cuerpo y la alteración de la escena fueron meticulosamente planeadas para desviar la investigación. En medio de los relatos de los implicados, también salieron a la luz las repercusiones personales y sociales del crimen. Shannon, quien inicialmente se presentó como una espectadora pasiva, admitió finalmente su participación activa bajo la presión del grupo y el miedo a represalias. Su relato ilustra cómo el miedo y la manipulación fueron utilizados para controlar y obligar a los miembros del grupo a participar en el crimen. Este último segmento del interrogatorio también abordó las consecuencias para los implicados una vez que los hechos fueron descubiertos. La reacción de la comunidad, el tratamiento de los medios a las posteriores investigaciones policiales destacaron la gravedad del crimen y sus efectos de largo alcance en el pequeño pueblo. La conmoción y la indignación pública, junto con las complicaciones legales y las disputas familiares que siguieron, pintan un cuadro sombrío de la disolución y el castigo. Con estos impactantes testimonios, el interrogatorio proporcionó no solo un relato detallado de uno de los crímenes más brutales, sino que también una reflexión profunda sobre la naturaleza del mal y cómo el entorno familiar y las dinámicas de poder pueden fomentar la violencia y el silencio. Este caso subraya la importancia de la vigencia y la responsabilidad en la prevención de la violencia y la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad. Conclusión. Este caso nos recuerda lo complejas que pueden ser las relaciones humanas y cómo las emociones pueden llevar a consecuencias fatales. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y compartir este video. Comenta tus impresiones y qué te gustaría ver en futuros videos. Tu interacción nos ayuda a traer más contenidos impactantes.